Creía que no podría haber más sobresaltos en mi matrimonio, hasta que una vecina publicó en sus redes sociales una foto en la que mi marido y mi madre posaban cariñosamente. Esa noche no lloré, simplemente guardé silencio, pero a la mañana siguiente, en silencio, puse en venta la casa de millones de euros que estaba a mi nombre, y cuando apareció el nuevo propietario, ellos dos gritaron desesperados. Ahora, empezaré mi historia. Todavía recuerdo con una claridad escalofriante el ambiente de aquella mañana. La luz del sol se colaba por las rendijas de las cortinas del salón, dibujando finas líneas en el aire, como cuchilladas en el vacío. Yo estaba sentada a la mesa del comedor, bebiendo un té caliente que ya empezaba a enfriarse. Debía ser un día normal, un día tranquilo, de esos que, en su monotonía, te hacen olvidar que la vida puede cambiar en un solo suspiro. Pero la vida tenía su propia manera de abofetearme. Unos golpes suaves en la puerta me hicieron levantarme. Pensé que sería un repartidor o una vecina que venía a dejar algo, como de costumbre. Sin embargo, al abrir me encontré con el rostro angustiado de la mujer de al lado. «Valeria, ¿has visto esto?», me preguntó sin preámbulos. Me tendió su móvil. Su mano, delgada y huesuda, temblaba. No era por la edad, sino por lo que había en la pantalla. No tuve tiempo de preguntar nada. Solo miré, y cuando mis ojos se enfocaron, sentí como si una fuerza invisible me empujara hacia atrás. El tiempo pareció detenerse, y mi pecho se oprimió con tanta fuerza que me costaba respirar. En la pantalla había una foto, una fiesta, de decoración sencilla, y en ella, un hombre y una mujer que yo conocía demasiado bien. Mi marido y mi madre. El mundo se derrumbó en un instante, sin ruido, sin previo aviso. Sentí el cuerpo ligero y pesado a la vez, como si mis huesos hubieran perdido su función y al mismo tiempo quisieran hacerse añicos. Me agarré al marco de la puerta para no caer. La vecina me sujetó rápidamente del brazo. «Valeria, ¿estás bien? ¿Reacciona?». Quise responder, pero mis labios parecían sellados por el dolor. Las palabras no salían. Aquella no era una foto cualquiera, no era un montaje torpe, era una foto real, nítida, en la cuenta de una vecina a la que incluso conocía por su nombre. Había una etiqueta de ubicación, un texto de felicitación y comentarios elogiosos, y lo que era aún más doloroso, la cara de felicidad de Mateo. Mi marido. Ese rostro que una vez me hizo creer que era mi refugio. Sonreía. Era la misma sonrisa del día que me pidió matrimonio. Y mi madre. La que siempre se quejaba de su soledad desde que papá murió. La que siempre decía que necesitaba comprensión y atención. La que yo creía que jamás me traicionaría. Pero en la foto, mi madre llevaba un vestido sencillo de colores suaves. Sus manos estaban delicadamente juntas y su mirada baja, como una novia sagrada. Mi pecho ardía, dolía, se sentía entumecido y vacío. «No sabía nada», susurré por fin. Mi voz no parecía la mía. La vecina me apretó el brazo. «Lo siento mucho, Valeria. Lo acabo de ver y me he quedado tan sorprendida. No podía no hacer nada. He venido corriendo». Asentí, sin saber qué decir. Era como una pesadilla que se arrastraba y salía de mi cabeza. Cuando la vecina se fue, cerré la puerta y me apoyé en su fría superficie de madera. Me faltaba el aire. Tenía los ojos llenos de lágrimas, pero aún no caían. No era el momento. A veces, el shock retiene las lágrimas del cuerpo. Caminé lentamente hacia el salón, hacia la mesa donde estaba mi móvil. Con manos temblorosas, abrí la aplicación de la red social. Tenía los dedos fríos y las palmas húmedas de sudor. Y entonces, Dios mío, la foto estaba por todas partes. Compartida, comentada, con me gusta, convertida en la comidilla de la gente, sin que yo lo supiera, sin mi permiso, sin la más mínima compasión por su esposa. Mientras yo estaba sentada en mi propia casa, ignoraba que el mundo se reía de mí. Hice clic en el perfil de la persona que había publicado la foto. Era un vecino al que veía cada tarde regar sus plantas. Al parecer, había asistido como testigo y orgulloso había subido la foto. Probablemente no sabía el daño que una sola imagen podía causar. Releí el pie de foto. Celebrando el hermoso comienzo de Mateo y Marta. Ayer por la tarde. Que seáis siempre felices. Ayer por la tarde. Justo a la misma hora en que yo hacía horas extras en la oficina para ahorrar para nuestras vacaciones del mes que viene. Unos planes que ahora me parecían la peor y más cruel broma de mi vida. Cerré el móvil. Mi vista se nubló. Por fin, las lágrimas cayeron. No una o dos, sino un torrente, como si una presa se hubiera roto. Me cubrí la cara con las manos y lloré. Mi cuerpo se tensó, me ahogaba. Me mordí los labios por el dolor insoportable. Era como recibir una paliza sin tener la oportunidad de defenderse. Cuando el llanto amainó, me senté en el sofá y miré fijamente la pared llena de fotos familiares.
una foto de mi padre, una de mi madre y yo, y la foto de mi boda con Mateo. Me levanté y me acerqué a la foto de la boda, la que una vez colgué con orgullo. Ahora me parecía la prueba de mi estupidez. ¿Por qué? Se me escapó un susurro. ¿Por qué me habéis hecho esto? Por supuesto, no hubo respuesta. Solo el eco del silencio que crecía en mi pecho. Estuve de pie mucho tiempo. Finalmente, una idea surgió. Lenta, débil, pero intensa. Un susurro pequeño pero afilado como un puñal. Algo está mal. Hay algo que han estado ocultando. Y tengo que descubrirlo todo. Me sequé las lágrimas y respiré hondo, intentando calmarme. Mi corazón seguía temblando como un cristal frágil. Aquella tarde, empecé a observar las señales, las que habían existido desde hacía mucho tiempo sin que yo me diera cuenta. El cambio de actitud de Mateo en los últimos meses. La forma en que mi madre se ponía de su parte más a menudo que de la mía. Los susurros en la cocina. El cambio en sus miradas cada vez que yo entraba en una habitación. Antes lo consideraba trivial. Ahora, todo parecía una pista. Pistas a las que había estado ciega. En ese mismo instante, supe que no debía actuar precipitadamente. No debía estallar. No debía acorralarlos sin pruebas. Tenía que guardar silencio, mantener la calma y descubrir toda la verdad, aunque eso significara desenterrar heridas aún más profundas. Volví a mirar la foto en la pantalla del móvil. La foto que lo había destruido todo. La que me había convertido en alguien que ya no podía volver a ser la de antes. La que me hizo darme cuenta de una cosa. Mi buena fe había sido explotada. Mi paciencia, considerada una debilidad. Y ellos pensaron que yo no me defendería. Se equivocaban. Se equivocaban de lleno. Ese día supe en silencio que mi vida nunca volvería a ser la misma. Y me hice una promesa. Haré que paguen por todo. Después de que apareciera aquella foto, la casa se sentía diferente. Las paredes parecían decir más que las personas que había dentro. El suelo parecía recordar las pisadas que lo habían recorrido. Cada rincón parecía albergar un secreto que acechaba desde la oscuridad. Caminé por el pasillo, intentando recordar cuándo había empezado a cambiar todo, probablemente mucho antes de que me diera cuenta. Quizás mucho antes de que esa foto destrozara mi vida. Quizás desde el momento en que estaba demasiado ocupada siendo demasiado buena. Ese día decidí no enfrentarme ni a Mateo ni a mi madre. No por miedo, sino porque empecé a darme cuenta de que quien sabe que ha hecho algo mal, se quita la máscara por sí mismo, cuando cree que ya no la necesita. Yo solo tenía que guardar silencio y dejar que ellos mismos se delataran. Mateo volvió a casa esa tarde. Yo estaba sentada en el salón, fingiendo ver la televisión. Aunque mi mente era un torbellino, entró con paso ligero, como alguien que no tiene nada de qué preocuparse. No como un hombre que mantiene una relación inapropiada con su suegra a espaldas de su mujer. Ya estoy en casa, dijo, dejando su maletín en el sofá. Normalmente le habría respondido con voz suave, pero esta vez dejé que el silencio hablara, sin aspavientos, simplemente, sin darle la bienvenida. Curiosamente, no preguntó nada. Ni por qué estaba así, ni se acercó, ni intentó sentarse a mi lado. Me miró de reojo y se fue a la cocina. Observé su espalda mientras se alejaba. Qué fácil aceptaba mi frialdad. ¿No debería preguntar? ¿No debería sentir algo? O quizás, simplemente, yo ya no le importaba. Poco después, mi madre salió de su habitación. Llevaba el pelo arreglado y un maquillaje ligero, como alguien que se prepara para recibir a un invitado. Llevaba un plato con fruta cortada. Valeria, come esto. Llevas toda la tarde encerrada. Su voz era amable, demasiado amable, una amabilidad que me helaba la sangre. Dejó el plato en la mesa. Tenía la cara agachada, pero capté algo. Un destello de tensión, de culpabilidad o de miedo a ser descubierta. «Mamá, pareces cansada», le pregunté en voz baja. Se sorprendió y forzó una sonrisa. «No, ¿qué va? Solo estaba descansando un poco». La miré fijamente, pero no dije nada. La dejé en su inquietud. La dejé con la duda. La dejé sin saber lo que yo pensaba. Porque lo que más teme un mentiroso es no saber lo que sabe la otra persona. Al caer la noche, el silencio se apoderó de la casa. Me senté en la cama, mirando el techo lleno de sombras. Durante horas pensé en todo, en cómo las dos personas que más deberían quererme se habían convertido en las dos que más me habían herido. Cerré los ojos y fragmentos de recuerdos empezaron a aflorar. Pequeñas señales que antes había considerado insignificantes. Las veces que mi madre elogiaba a Mateo delante de mí de forma repentina. La frecuencia con la que Mateo ayudaba a mi madre, no como un yerno, sino como alguien que intenta impresionar a una posible pareja. Los susurros en la cocina, los móviles ocultos, sus movimientos rápidos cuando yo entraba en la habitación.
las excusas falsas que aparecían con demasiada frecuencia. Y cómo Mateo cada vez me tocaba menos, hablaba menos conmigo y me miraba menos como antes. Yo lo había achacado a problemas matrimoniales normales. Pensé que solo necesitábamos tiempo. Pensé que él estaría preocupado por algo. Pensé que mi madre simplemente se sentía sola. No era así. Había estado ciega a una realidad que me había golpeado con toda su fuerza. Cogí el móvil para volver a ver la foto. Pero esta vez, me fijé en detalles que antes no había visto. Unas cortinas de color crema que conocía. Un mantel que me sonaba haber visto. Unas sillas de madera parecidas a las de la casa de un vecino, a 2 puertas de aquí, y detrás de la cámara parecía haber alguien que había participado en un evento del barrio. Habían celebrado su ceremonia de compromiso no muy lejos de aquí. Muy cerca. No se habían ido lejos. No se habían escondido en un lugar inalcanzable. Lo habían hecho en este mismo barrio, rodeados de gente que nos conocía. Y lo más doloroso era que todos los demás se habían enterado antes que yo. Me quedé helada. De repente, fue como si perdiera toda la temperatura de mi cuerpo. No era por el aire acondicionado ni por la brisa nocturna. Era el frío que solo puede sentir alguien que ha perdido la seguridad en el lugar en el que más confiaba. Esta casa, que una vez estuvo llena de risas y recuerdos, ahora parecía un quirófano, frío y vacío. Así pasaron varios días. Me convertí en una observadora en mi propia casa. Vi cómo Mateo pasaba más tiempo en la habitación de mi madre con la excusa de arreglar algo. Vi cómo mi madre cocinaba a menudo los platos favoritos de Mateo, en lugar de los que siempre me preparaba a mí. Vi cómo intercambiaban miradas. Miradas que yo nunca había visto antes. Y también vi su miedo, pero no el miedo a que yo los descubriera, sino el miedo a que los descubrieran los demás. Y cuando finalmente lo entendí, todo se volvió más claro. No había culpa, ni remordimiento, ni intención de parar. Solo había miedo a que sus actos se hicieran públicos. Entonces, ¿por qué fueron tan audaces como para publicar una foto? Ah, claro, no la publicaron ellos, la publicó otra persona. No tenían intención de mantenerlo en secreto, pero tampoco de anunciarlo. Estaban en la zona gris más repugnante, el deseo de casarse, pero sin querer asumir la responsabilidad. Sentada en el balcón de mi habitación, mirando la noche oscura, musité una frase. No me quieren. Solo se han aprovechado de mi paciencia. Por primera vez en mi vida sentí asco de mí misma. Asco por haber sido tan confiada, tan leal, tan blanda. Pero esa noche algo empezó a cambiar dentro de mí. No iba a suplicar explicaciones. No iba a rogar. No iba a llorar delante de ellos. Iba a escuchar el silencio que habían dejado en la casa. El silencio que se había convertido en el testigo mudo de todas sus acciones repugnantes. Y ese silencio me dio la respuesta más clara. Si quería justicia, tenía que tomarla por mi mano. Empecé a trazar un plan. No un plan emocional ni impulsivo, ni uno que me hiciera parecer una esposa herida, sino un plan tranquilo, meticuloso y lo suficientemente cruel como para ponerlos de rodillas. Miré el cielo nocturno. La luna parecía pálida. El viento se movía lentamente, trayendo el vago aroma de la noche. Algo se endureció en mi pecho. Una resolución. Osaré sentir lo que es la pérdida, susurré en voz baja, pero con una fuerza que nunca antes había sentido. No con rabia, sino de una manera que nunca olvidaríais. Y entonces supe que mi viaje de venganza no había hecho más que empezar. Ese día visité al notario, con la simple excusa de actualizar unos papeles administrativos que llevaba tiempo posponiendo. Después de la maldita foto, sentí la necesidad de encargarme de todo lo que había estado ignorando. De alguna manera, ese pequeño paso me hacía sentir que recuperaba un poco más el control de mi vida. La notaría estaba en un rincón de la ciudad, en un viejo edificio de paredes de un color crema desvaído. El olor a madera y a papel antiguo impregnaba el lugar. Cuando entré, un empleado me reconoció y me indicó que esperara. Me senté en un sofá mullido, que me resultó más cómodo de lo necesario. Quizás porque mi cuerpo estaba agotado por la reciente tormenta emocional. Poco después, el señor Ramos, el notario que había llevado los asuntos familiares de mi padre durante mucho tiempo, salió de su despacho. Era un hombre mayor, de pelo canoso, pero su mirada seguía siendo aguda, como la de alguien capaz de desentrañar secretos con una sola ojeada. «Valeria, ¿cuánto tiempo?», dijo con una sonrisa amable. Asentí en silencio. «Muchas cosas han cambiado, señor Ramos». Me hizo pasar a su despacho. Su escritorio estaba lleno de carpetas, documentos y sellos. En las paredes colgaban fotos antiguas suyas con algunas personalidades. No me importaba mucho quién era quién. Cuando me senté, abrió una vieja carpeta de tapas marrones. Si no me equivoco, quiere actualizar los datos de la propiedad de la casa. Volví a asentir. Sí. Quiero asegurarme de que todo sigue en orden.
El señor Ramos sonrió levemente y sacó unos papeles. Esa casa, sí. Su difunto padre se la legó íntegramente a usted. No hay ningún otro nombre en las escrituras. Todo está limpio. Solté un largo suspiro. Siempre había pensado que la casa era una propiedad familiar compartida. Incluso había dejado que Mateo se encargara de algunas reformas y que mi madre se quedara a vivir indefinidamente. Nunca había visto ningún documento yo misma, ya que mi padre siempre lo había dejado todo bien atado. Jamás imaginé que todo estuviera exclusivamente a mi nombre. ¿Y el registro de la propiedad? Pregunté en voz baja. Todo a su único nombre, Valeria. No hay hipotecas ni cargas sobre la casa, y su valor es muy alto, mucho más que cuando su padre la compró. Asentí. Pero entonces mi mirada se detuvo en una frase de un documento. Estaba escrita a mano. La tinta negra empezaba a desvanecerse, pero aún se leía con claridad. Por petición del difunto, una estancia permanecerá sellada. Señalé la frase. ¿Qué significa esto? El señor Ramos me miró, como si estuviera eligiendo las palabras. Poco antes de fallecer, su padre vino aquí. Dejó una nota sobre una habitación que él llamaba un espacio personal, un espacio que solo podría abrirse por el propietario una vez que la casa fuera vendida. Mis cejas se arquearon. ¿Solo después de vender la casa? Sí, respondió el señor Ramos en voz baja. Dijo que por alguna razón usted no debía abrir esa habitación, pero que si la casa pasaba a otras manos, el nuevo propietario debía tener permiso para abrirla. Un espacio oculto. Un espacio cuya existencia yo ni siquiera conocía. Mi padre nunca había hablado de ello. O quizás lo mencionó y yo, ocupada en otras cosas, no le presté atención. ¿Dónde está esa habitación? Mi voz tembló ligeramente. El señor Ramos abrió otra nota y señaló un plano sencillo detrás de la pared del dormitorio principal. Su padre mandó construir una pared adicional. Dijo que dentro había algo importante. Miré el plano durante mucho tiempo. Mi mano izquierda se cerró en un puño inconscientemente. ¿Por qué solo un nuevo propietario puede abrirla? Pregunté lentamente. El señor Ramos suspiró. Esa fue la petición personal de su padre. Dijo que había cosas que no quería que la derrumbaran a usted, pero que si algún día la casa pasaba a manos de otra persona, el contenido de esa habitación debía ser conocido por el nuevo dueño, y que dependería de la decisión del nuevo propietario mostrárselo a usted o no. Me sentí como si me hubiera caído un rayo. Mi padre, conocido por ser un hombre amable pero firme, si había establecido una regla tan estricta, debía de haber algo muy importante, algo que temía que me hiciera daño, o quizás algo de una magnitud mayor que un simple secreto familiar. Mi corazón se aceleró y pregunté, ¿se ha abierto alguna vez esa habitación? Nunca, respondió el señor Ramos con firmeza. Y no debe abrirse antes de que la casa se venda. Guardé silencio, dividida entre el miedo y la curiosidad. La casa en la que había vivido toda mi vida, la casa donde se acumulaban todos mis recuerdos, la casa donde mi padre dio su último aliento, albergaba una habitación secreta que solo podía abrirse si se vendía. De repente, la imagen de Mateo y mi madre cruzó mi mente. La forma en que se miraban, cómo caminaban juntos, cómo me ocultaban algo. Habían hecho todo eso en mi casa, la casa que mi padre me había legado íntegramente a mí, la que ahora se sentía como una tumba en mi corazón. Y por alguna razón, por primera vez desde el incidente, sentí algo más que dolor. Sentí una oportunidad para recuperar el control de mi vida, una oportunidad para presionarlos hasta que no pudieran respirar, una oportunidad para hacerles sentir la magnitud de su error. Esa casa no era solo un lugar donde vivir. Esa casa podía ser un arma. Miré fijamente al señor Ramos. Si vendo la casa, ¿necesito el consentimiento de mi marido para el proceso? No. Como la casa está enteramente a su nombre, puede venderla cuando quiera. El paso se sentía enorme. Una locura, muy arriesgado. Pero mi padre, sin saber lo que ocurriría en el futuro, había dejado piezas de un rompecabezas que ahora encajaban solas, como si supiera que yo llegaría a este punto, como si supiera que algún día la persona que amaba me traicionaría. O quizás él sabía más de lo que yo sabía sobre mi madre, sobre el pasado, sobre la razón por la que dejó una habitación secreta. «Papá», susurré en mi mente, «¿qué demonios escondiste?» Al salir de la notaría, me quedé sentada en el coche durante mucho tiempo. Me temblaban las manos, me temblaba la respiración. No de miedo, sino porque un plan empezaba a formarse, lento pero seguro. Vender la casa, abrir el secreto de mi padre, dejar que el nuevo propietario sea testigo de su corrupción y hacer que se arrepientan el resto de sus vidas. Abrí un poco la ventanilla y el viento de la tarde entró por la rendija. El aire frío me acarició la mejilla. Era como si la propia naturaleza aprobara el paso que iba a dar. Vi mi rostro,
el rostro de una mujer que lo había perdido todo, pero que, al mismo tiempo, estaba a punto de empezar algo mucho más grande. Mi padre me dio un arma que ellos no conocen, Musite. Y voy a usarla. Arranqué el coche y conduje hacia la casa que ya no era un símbolo de felicidad. Ahora era un escenario. Y ellos estaban en el centro sin saber que el telón estaba a punto de levantarse. El desastre para ellos ya estaba cerca, muy cerca, y yo iba a ser la directora de esa obra. Nunca imaginé que los días siguientes se convertirían en una pantomima tan dolorosa y a la vez tan reveladora. El escenario era mi casa. Los actores eran las dos personas que debían protegerme. ¿Y yo? Yo observaba en silencio desde detrás del telón. Cuando volví de la notaría ese día, la casa estaba tan silenciosa y pacífica que no parecía un lugar que albergara un pecado. Los zapatos de Mateo estaban cerca de la puerta, colocados de forma torcida, como si hubiera entrado con prisa. Las zapatillas de mi madre estaban a su lado, y desde la cocina se oía el leve tintineo de una olla. No entré deprisa. Me quedé un momento en la puerta, cerré los ojos y sentí el aire de la casa que ya no se sentía como un hogar. Cuando entré, Mateo estaba sentado a la mesa del comedor. Removía una bebida caliente y observaba a mi madre poner una olla al fuego, como si fuera lo más importante del mundo. Había algo entre ellos, una comodidad inapropiada, una intimidad venenosa. ¿Qué hacéis tan ocupados?, pregunté con un tono neutro. Mi madre se giró rápidamente, demasiado rápido. Mateo se sobresaltó un poco, pero enseguida disimuló. «Ah, Valeria, has llegado. Mamá estaba preparando un guiso que le gusta a Mateo», respondió con una sonrisa forzada. Observé su expresión. Cómo sus ojos se desviaban ligeramente, cómo apretaba demasiado la espátula, cómo tragaba saliva antes de continuar. «Sí, como pensé que estarías cansada. Mamá ha preparado algo ligero. ¿Quieres probar luego?» Era extraño. Parecía alguien que intentaba mantener las distancias, pero no sabía cómo actuar. Ni cálida, ni indiferente, simplemente incómoda. ¿De verdad pensaban que yo no sabía nada? Me senté en la silla más alejada de ellos. Estar lejos era mucho más cómodo que fingir cercanía. «Últimamente parecéis llevaros muy bien», dije en voz baja. Mi madre se tensó al instante. Mateo, inconscientemente, echó la silla un poco hacia atrás, como si esquivara un golpe. «Ah, esto es solo una coincidencia», respondió mi madre rápidamente. «Demasiado rápido. Solo quiero mantener un ambiente cálido en casa». «¿Cálido? Esta casa está fría como una tumba, mamá». Sonreí levemente. Una sonrisa que no llegó a mis ojos. «Me alegro de que os llevéis bien. Así todo será más fácil». Mi madre volvió a tragar saliva. Hasta ahora, solo había pensado que el silencio era doloroso, pero después de aquel incidente, empecé a disfrutar del silencio. El silencio los ponía nerviosos. El silencio los obligaba a mostrar su miedo. El silencio abría grietas en las mentiras que llevaban tanto tiempo ocultas. Y ese día, esas grietas empezaron a ser visibles. Esa noche, me fui a mi habitación sin decir mucho más. Me duché, me cambié y me senté frente al tocador. La luz amarilla hacía que mi rostro pareciera más cansado, pero esta vez había algo diferente en mis ojos. Determinación. Miré hacia la puerta de mi habitación. Estaba firmemente cerrada. Por debajo de la rendija se filtraba la luz de su habitación. Poco después, oí unos pasos que se detuvieron frente a mi puerta. Sin llamar, sin hablar, simplemente se quedó allí, en silencio. Sabía que era Mateo, y sabía que estaba intentando armarse de valor. Quizás quería preguntarme si había visto la foto. Quizás quería saber si yo sabía de su relación. Quizás tenía miedo. Bien, que tuviera miedo. Los pasos finalmente se alejaron. Volvió a su habitación sin decir una palabra, sin el valor de enfrentarse a la realidad. Y entonces me di cuenta. Mateo aún no sabe que yo ya lo sé todo. Mateo teme esa posibilidad, y ese miedo me daba fuerza. Al día siguiente, decidí observar más de cerca, reunir pruebas, leer el lenguaje corporal, captar los pequeños detalles que habían estado ocultos. Vi cómo Mateo siempre buscaba excusas para estar cerca de mi madre. Levantar el bidón del dispensador de agua, arreglar una lámpara, limpiar el filtro del aire acondicionado. Excusas que aparecían con demasiada frecuencia en muy poco tiempo. Vi cómo mi madre empezaba a cuidar más su aspecto. Se ponía ropa que normalmente solo usaba para eventos familiares, se echaba perfume más a menudo, pasaba más tiempo arreglándose el pelo frente al espejo. Vi cómo empezaban a hablar en voz muy baja cuando yo salía de mi habitación, y cómo la conversación se detenía bruscamente cuando me veían. Pero en medio de todo eso, vi algo mucho más sospechoso. Una culpabilidad que no nacía del afecto hacia mí, sino del miedo a las consecuencias.
El miedo a que el mundo se enterara de lo que habían hecho. El miedo porque la foto se había difundido. El miedo porque un vecino había sido testigo de su encuentro secreto. Pero no tenían miedo a perderme. Eso dolió. Dolió mucho. Pero ese dolor, en lugar de debilitarme, fortaleció mi determinación. Ya no era la Valeria blanda y sumisa. Era la Valeria que se preparaba para la tormenta. Una tarde, cuando iba a bajar a por agua, los oí hablar en la cocina. Hablaban en voz baja, pero si prestaba atención, se oía lo suficiente. Mateo, ¿y si Valeria se entera? La voz de mi madre sonaba desesperada y ansiosa. No se enterará, respondió Mateo rápidamente. Demasiado rápido. Valeria es demasiado ingenua. Apenas se relaciona con gente. No sospechará. Me detuve en las escaleras. Agarré con fuerza la barandilla de madera para no temblar. Mi madre volvió a preguntar con voz aún más baja. ¿Pero la foto? La gente comentó. ¿Y si alguien se lo cuenta a Valeria? Mateo suspiró. Aunque lo sepa, ¿qué va a hacer? No podrá hacer nada. Mi madre soltó un suspiro tembloroso. Nosotros no podemos seguir así. No te preocupes, dijo Mateo de nuevo. Todo saldrá bien. Todo saldrá bien. Contuve una risa. Una risa tan fría que se extendió por todo mi cuerpo. No. Mateo. No. Mamá. Ya nada va a salir bien. En ese momento, por primera vez desde la traición, sentí que me hacía más fuerte. Mi determinación se afianzó. Mi deseo de venganza se hizo más claro. Y el plan, que antes era solo una sombra, empezó a tomar una forma más concreta. Vender la casa. Dejar que el nuevo propietario encuentre la habitación secreta. Dejar que toda la verdad que mi padre ocultó salga a la luz, y que los dos traidores se enfrenten a las consecuencias sin tener dónde esconderse. Cada una de sus palabras, cada pequeño gesto, cada atisbo de miedo que empezaba a aparecer en sus rostros, se convirtió en combustible para mi plan. Empecé a organizar los papeles de la casa sin que se dieran cuenta. Reuní los documentos importantes, escaneé cada uno, y los guardé en un lugar cuya existencia desconocían. Y fotografié pequeñas pruebas de su cambio de actitud. No para pedirles responsabilidades emocionales, sino para que cada uno de mis pasos estuviera respaldado por una lógica afilada, no por simple rabia. Frente al espejo me dije a mí misma, no voy a gritar, no voy a destruirme, voy a destruir su escenario, y cuando caiga el telón, los dejaré hundirse con sus mentiras. Y cuanto más los observaba, más segura estaba de que no se daban cuenta de que el escenario que habían construido con mentiras estaba a punto de derrumbarse. No por su estupidez, sino porque yo iba a derribarlo. Esa noche, por primera vez, me dormí con una pequeña sonrisa. Aunque nada había cambiado visiblemente en esta casa, cada día sentía un cambio muy real dentro de mí. No un cambio hacia la oscuridad, sino hacia una conciencia que había estado profundamente dormida. Me levanté más temprano de lo habitual. No por ninguna razón en particular. Simplemente quería sentir la calma antes de que las dos personas de esta casa comenzaran su actuación hipócrita. Al bajar a la cocina, el aroma del café me recibió. Mateo ya estaba sentado en una silla, mirando su móvil con expresión seria. No se percató de mi presencia hasta que arrastré una silla. «Ah, ya te has levantado», dijo brevemente. Solo asentí. No había razón para intercambiar palabras inútiles. Mi madre apareció desde el patio con una fregona en la mano. «Valeria, ¿te preparo el desayuno?» «No hace falta. No tengo hambre». Mi madre se detuvo un momento. Supe que estaba midiendo mi tono de voz, buscando señales de sospecha, pero la miré con una expresión tranquila, incluso un poco distante. Pude ver el alivio en su rostro. Ese falso alivio me convenció aún más de que iba por el buen camino. Ese fue el primer día en que empecé a preparar el gran plan que se convertiría en la tormenta que arrasaría con todo lo que habían construido a mis espaldas. Salí de casa con mi maletín como de costumbre, pero dentro no solo había documentos de la oficina. Había copias de los papeles de la casa, el archivo de audio con la grabación de su conversación de anoche, las fotos que probaban su cambio de actitud, todo guardado ordenadamente en una carpeta negra. De camino a la oficina, miré por la ventanilla del coche. La calle estaba tan concurrida como siempre, la gente ocupada persiguiendo sus propios objetivos. No sabían que en uno de esos coches viajaba una mujer con un plan capaz de destruir dos vidas a la vez. En la oficina, pasé la mitad del día trabajando como de costumbre. Saludé a mis compañeros, terminé un informe, respondí a los correos electrónicos. Todo parecía tan normal. Nadie sabía que mi mente estaba llena de estrategias y próximos pasos. Hacia el mediodía, recibí un mensaje del notario que se había encargado de la casa de mi padre. La verificación de los documentos ha finalizado. No hay ningún problema legal con la casa. Sonreí levemente. Otro paso completado. Respondí brevemente. Gracias. Nos vemos mañana.
Después de enviar el mensaje, cerré el móvil y miré mi escritorio lleno de papeles. Detrás de toda esa rutina, mi corazón estaba lleno de una nueva pasión. No porque la venganza fuera placentera, sino por la sensación de que, por fin, yo tenía el control. Durante todo este tiempo, habían pensado que era débil, ingenua, insensible. No sabían que una persona gravemente herida puede convertirse en algo que ni siquiera imaginan. Cuando volví a casa esa tarde, el ambiente volvía a estar cargado de incomodidad, pero hoy era diferente. Había una tensión en el aire, como si estuvieran evitando algo. Mateo estaba inquieto. Estaba sentado en el sofá, tamborileando los dedos sobre su muslo. Mi madre iba y venía de la cocina al salón, sin saber qué buscaba. Entré en casa sin decir nada. Los dos me miraron al mismo tiempo, como si vieran a un examinador que llega sin avisar. ¿Pasa algo?, pregunté mientras me quitaba los zapatos. No, nada, respondió Mateo. Su voz era tensa. Sabía que mentía. Y cada día me volvía más experta en leer sus mentiras. Asentí en silencio y me dirigí a mi habitación. Pero a los pocos pasos, mi madre me llamó. Valeria, últimamente pareces un poco diferente. ¿Estás segura de que estás bien? Su tono de voz era como un cebo tan burdo y evidente. Me giré lentamente y la miré a los ojos. Esta vez no bajé la mirada ni la suavicé. Estoy bien. Muy bien, respondí con calma. Mi madre guardó silencio. Su rostro no podía ocultar una mezcla de alivio y miedo, como si deseara que yo no hubiera visto nada, pero al mismo tiempo temiera que, en realidad, ya lo hubiera visto todo. Esa noche me senté en la silla del tocador y abrí un pequeño cajón que llevaba mucho tiempo sin tocar. Dentro había fotos antiguas con mi padre. Mi padre, que siempre me sonreía con ternura cada vez que me miraba, cogí una foto. En ella, yo estaba de pie junto a él, con un libro de cuentos en la mano. Mi madre estaba un poco más alejada, sin mirar a la cámara, como si estuviera en otro mundo. De repente, ese momento me pareció muy simbólico. Mi padre amaba a esta familia, pero no todos en esta familia lo amaban sinceramente a él. Miré la foto durante mucho tiempo y acaricié su superficie. Papá, espero que estés viendo todo desde donde estés, susurré en voz baja, porque voy a terminar lo que tú empezaste. Mi padre dijo una vez, si algún día te encuentras con una injusticia, no te quedes callada. El silencio es un veneno. Ahora entiendo lo que significaba. No voy a quedarme callada. No voy a permanecer en una familia rota que finge ser feliz. No voy a dejar que esa traición se quede sin consecuencias. A la mañana siguiente recibí un mensaje de un viejo conocido, alguien que nunca imaginé que volvería a aparecer en mi vida. El mensaje era corto, pero hizo que mi corazón se detuviera por un instante. He oído que vendes la casa que heredaste. Si necesitas un comprador rápido, avísame. No esperaba que se pusiera en contacto conmigo. No era un simple conocido. Era alguien que había sido parte de mi pasado. Alguien que había ocupado mi corazón antes de que Mateo apareciera y me cegara. Pero ahora, ese pasado se convertía en la base del gran plan que estaba preparando. Miré el mensaje durante mucho tiempo, y con los dedos, lentamente, escribí una respuesta. ¿Podemos vernos pasado mañana? Tengo mucho de qué hablar. Sonreí levemente sin darme cuenta. Esta vez, parecía que el universo estaba realmente de mi lado. Cuando volví a casa esa noche, oí voces altas desde dentro. La voz de mi madre, la de Mateo. Estaban discutiendo, algo que antes era raro. Mateo, casi nos pillan antes. Hablaste demasiado alto. ¿Yo qué? ¿Eres tú la que está demasiado nerviosa? ¿Y si Valeria sospecha? ¿Y si ya lo sabe? Mateo respondió en voz más baja, pero lo oí claramente. A Valeria no le importa. Está demasiado ocupada en su propio mundo. Al oír eso, me quedé en silencio en la puerta durante bastante tiempo. Que no me importaba, que estaba demasiado ocupada, o es que simplemente no eran capaces de leer qué tipo de persona soy. Cuando entré en casa, sus voces cesaron de inmediato. Pude ver sus rostros tensos. Mi madre sostenía un vaso, y Mateo fingía arreglar el mando de la televisión. ¿Por qué parece que habéis estado discutiendo?, pregunté mientras dejaba el bolso. Los dos se giraron rápidamente. No, solo hablábamos de la factura de la luz, respondió mi madre nerviosamente. Asentí. Fue solo una palabra, pero los puso aún más nerviosos. Caminé con paso tranquilo hacia mi habitación, pero en mi mente marqué la conversación de hace un momento como nuevo combustible para el siguiente paso. Esa noche, me senté en la cama y miré la pantalla de mi móvil. El mensaje de mi viejo conocido y posible comprador de la casa se iluminó de nuevo, y empecé a organizar mi agenda para los próximos días. La inspección de la casa, la reunión con el comprador
el sellado de los papeles y, el paso final, el que haría gritar a Mateo y a mi madre cuando llegara el nuevo propietario. Mientras todo eso pasaba por mi mente, solté un largo suspiro. Estoy lista, me susurré a mí misma. Por primera vez en mi vida me sentí como la directora de mi propia historia, y los dos actores que habían estado actuando a mis espaldas no tenían ni idea de que yo ya había reescrito el verdadero guión. Esta casa, esta vida, todo iba a cambiar, y ninguno de ellos estaba preparado para lo que iba a suceder. Hay momentos en la vida en los que el silencio es el arma más afilada que podemos tener. Me di cuenta de eso al ver cómo los días siguientes se movían como piezas de ajedrez que yo había dispuesto a mi antojo. Cada pequeño paso, cada simple decisión, apuntaba a un único objetivo: derrumbarlo todo, pero haciendo que pareciera natural. Esta mañana fue como cualquier otra. Bajé a la cocina. Mi madre estaba cortando cebolla, y Mateo, sentado a la mesa, miraba su móvil. Parecían nerviosos sin una razón aparente. Incluso el sonido de la cuchara golpeando la taza parecía un poco más fuerte de lo habitual. Entré en silencio. «Ah, te has levantado». «Buenos días». Sonreí levemente. «Buenos días». Abrí la nevera y saqué una botella de agua. La mano de mi madre, que cortaba la cebolla, tembló ligeramente. Muy levemente, pero lo suficiente como para notarlo si se miraba con atención. Y yo estaba mirando con atención. «¿Tienes mucho trabajo hoy?», preguntó mi madre, fingiendo indiferencia, pero su tono de voz se quebró un poco. «Algo», respondí brevemente. Me senté a la mesa. «Hoy saldré un rato después del trabajo». «¿A dónde vas?». La voz de Mateo salió impulsiva y demasiado rápida. Parecía alguien que temía perder el control. «Tengo que hacer unas cosas», respondí con sequedad. Hubo unos segundos de silencio. Mateo me miró, intentando leerme el pensamiento. Como de costumbre, fracasó. En cuanto llegué a la oficina, abrí el portátil y organicé mi agenda. La reunión con el posible comprador, esa parte de mi pasado que no esperaba que volviera, sería mañana por la tarde. Sentí como si una puerta enorme estuviera esperando a ser abierta. La puerta que conduciría al caos final. Miré el cielo por la ventana. El cielo de esa mañana estaba en calma. Pero esa calma me hacía sentir aún más que se avecinaba una tormenta. Mi móvil vibró y volví a concentrarme en la pantalla. Había un mensaje. «Quedamos mañana, ¿verdad? Yo estoy listo». Era un mensaje de él. El hombre que una vez me hizo vibrar el corazón y luego se fue sin dar explicaciones. Pero ahora había vuelto. Justo en el momento en que necesitaba ayuda, justo cuando mi plan estaba en su fase más crucial. Respondí brevemente. «Sí, nos vemos mañana». Miré la pantalla durante un rato. Una extraña sensación se agitó en mi pecho. Una mezcla de nostalgia, viejas heridas y una pequeña esperanza que no debía permitirme cultivar. No era momento de debilidades. No era momento de recordar el pasado como una historia dulce. Mi objetivo estaba claro, y él era solo una pequeña parte de un plan más grande. Ni más ni menos. Cuando volví a casa esa tarde, presencié una escena que me hizo detenerme unos segundos frente a la valla de la casa. Mi madre y Mateo estaban en el porche, hablando muy de cerca, demasiado cerca. Mateo tenía la cabeza gacha y el rostro tenso. Mi madre, por su parte, le sujetaba el brazo con ambas manos, como si estuviera pidiendo o suplicando algo. Me quedé en silencio, observando. Mateo fue el primero en darse cuenta de mi presencia. Se sobresaltó un poco y se apartó de mi madre a toda prisa. «Valeria, ya estás aquí». Mi madre también fingió normalidad. Solo hablábamos de la subida de la factura de la luz. Me acerqué lentamente. Los miré a ambos, alternativamente. «¿Por qué tenéis que hablar tan de cerca?». El ambiente se tensó al instante. Mi madre se quedó sin palabras. Mateo, de repente, se ocupó en buscar la llave de la puerta que ya tenía en la mano. No esperé a que respondiera ni entré. Sentí como si entrara en un avispero al que ya le había prendido fuego. Estaban nerviosos, incómodos, intentando disimular. Y todo eso apuntaba a una cosa. Empezaban a tener miedo. Y ese miedo era exactamente lo que necesitaba. Esa noche me senté en la cama y abrí el portátil. Apagué la luz de la habitación, dejando solo la luz de la pantalla iluminando mi rostro. La luna fuera reflejaba una luz suave, pero no se sentía nada suave. Delante de mí tenía una lista de los enseres de la casa que debía revisar antes de la venta. El salón, la sala de estar, la habitación de invitados, el pequeño trastero, los baños y, por supuesto, el dormitorio principal. El lugar donde mi padre guardaba un secreto que ni siquiera mi madre conocía. Moví la silla y abrí un cajón del escritorio. Allí guardaba una copia del testamento de mi padre. Una copia que había traído de la notaría. Releí la frase.
la que me había cautivado desde el principio. Si algún día esta casa pasa a manos de otra persona, todo lo que está encerrado en el espacio oculto pasará a ser propiedad del nuevo y legítimo propietario. Se hacía hincapié en la palabra otra persona, no en Mateo, ni en mi madre, ni en sus descendientes. Y yo iba a hacer que eso se cumpliera. Me tumbé en la cama y, mirando al techo, solté un largo suspiro. Ya falta poco para todo. Ya falta poco. A la mañana siguiente, fingí ir a trabajar más temprano de lo habitual. En realidad, solo di unas cuantas vueltas a la manzana y volví al final de la calle. Desde allí observé la casa a través de la ventanilla del coche. Quería saber qué hacían cuando yo no estaba. Unos minutos después de que me fuera, la puerta de la casa se abrió. Mi madre salió a toda prisa, con una ropa demasiado arreglada para estar solo en casa. Poco después, salió Mateo, mirando a ambos lados como alguien que teme ser descubierto. Mi madre y Mateo caminaron rápidamente hacia el coche de Mateo. Subieron y se fueron. Sonreí levemente. Por fin ya no podían ocultar su nerviosismo. Durante este tiempo, quizás se habían tranquilizado mutuamente, convenciéndose de que yo no sabía nada, pero cuanto más guardaba silencio, más se hundían en su propio miedo. Esperé a que su coche desapareciera por completo de la esquina, y entonces bajé del coche y caminé hacia la casa. La casa estaba en silencio, muy silenciosa. Entré y cerré la puerta lentamente. Aquí es donde tuvo lugar toda su traición. Aquí es donde arraigaron todas sus mentiras. Y pronto, aquí es donde todo terminará. Subí las escaleras y me detuve frente al dormitorio principal. Pegué la oreja a la puerta. Silencio. Abrí la puerta. Al entrar en la habitación, el ambiente se sentía diferente, como si el aire contuviera algo. Caminé hacia el gran armario. Recordé con qué frecuencia mi padre pasaba tiempo aquí, como si estuviera protegiendo algo. Palpé la parte trasera del armario, una parte que pasaría desapercibida a ojos de un extraño. Había una pequeña hendidura. Apreté en silencio. 1. Clic. Apreté en el otro lado. 2. Otro clic. Y entonces, empujé con cuidado el marco del armario. El panel de madera se deslizó hacia un lado, revelando el espacio secreto. Un espacio estrecho, del tamaño de un armario grande, con una pequeña lámpara que se encendía automáticamente al abrir la puerta. Dentro había una vieja caja fuerte con el logotipo que solo había visto en los documentos antiguos de mi padre. La caja fuerte que, supiera mi madre o no, había sido un fantasma en su mente durante todo este tiempo. Sentí por un momento que la sangre me hervía. Era esto. ¿Qué habría dentro? Aún no lo sabía. Aún no tenía el valor de abrirla. El testamento de mi padre era muy claro. Esa caja fuerte no era para mí, pero el nuevo propietario de esta casa sabría toda la verdad. Cerré el panel y volví a colocar todo en su sitio. Antes de irme, miré la habitación una vez más. Sentí como si estuviera mirando un pasado a punto de estallar. Bajé y salí de la casa. Justo en ese momento, oí el sonido de un coche que se acercaba a lo lejos. Me apresuré a volver a mi coche. Arranqué y me fui de allí antes de que me vieran. Mientras conducía hacia la oficina, me dije en voz baja, estoy lista para mañana. Y sabía que después de la reunión de mañana, no habría vuelta atrás. Ni para mí, ni para ellos, ni para esta familia. Hay días que se sienten largos, no porque el tiempo se mueva lentamente, sino porque cada momento nos acerca a algo irreversible. Hoy era uno de esos días para mí. Desde la mañana sentí que el mundo se movía a una velocidad diferente. Mateo y mi madre parecían más nerviosos de lo habitual. Mi madre, cocinando distraídamente, se equivocó de condimento varias veces. Mateo revisaba su móvil cada 5 minutos, como si esperara un mensaje importante. Y cada vez que yo pasaba, se callaban de inmediato, como niños pillados robando caramelos. Yo observaba todo desde la distancia, sin expresión. Más bien, mi silencio los ponía aún más nerviosos. «¿Vuelve pronto hoy, Valeria?», me preguntó mi madre de repente. Era una pregunta extraña, y lo que era aún más extraño era que la hizo sujetando el borde de la mesa, como si se apoyara en él por la ansiedad que ocultaba. «No lo sé», respondí con indiferencia. Mateo me miró rápidamente y luego volvió a bajar la cabeza. «¿Por qué?», sonreí levemente. «Lo de siempre. Solo eso». Pero mí lo de siempre fue suficiente para que intercambiaran una mirada y parecieran aún más nerviosos. Me di la vuelta y salí de casa con paso ligero. Pero en cuanto la puerta se cerró, mi pequeña sonrisa desapareció y se convirtió en una concentración afilada. Hoy me reuniría con el comprador de la casa, una persona de mi pasado. Alguien que una vez tuvo mi corazón y luego se fue. Alguien que ahora volvía con una gran oportunidad para destruir a las 2 personas que me habían arruinado la vida.
Durante todo el camino a la oficina, mi mente estuvo llena del encuentro que tendría más tarde. No llena de nervios, sino de cálculos. ¿Cómo debía ser mi actitud? ¿Qué debía decir? ¿Hasta dónde podía mostrar mis emociones? Esto no era una simple transacción de compraventa de una casa. Era un paso que determinaría el rumbo de mi vida a partir de ahora. En la oficina, no pude concentrarme de verdad. El sonido del teclado del puesto de al lado. El timbre del teléfono. La conversación entre compañeros. Todo parecía un eco lejano que no llegaba a mis pensamientos. Mi cuerpo estaba aquí, pero mi mente ya estaba horas por delante, esperando ese encuentro, esperando el punto de partida de la tormenta. La tarde llegó antes de lo que pensaba. Cuando se acercaba la hora de la cita, salí de la oficina sin mirar atrás. A lo lejos, vi la cafetería donde habíamos quedado. Llevaba mucho tiempo en ese lugar, pero ya no iba a menudo. Guardaba demasiados recuerdos, buenos y malos. Me detuve frente a la puerta y respiré hondo. Me recompuse y entré. La cafetería era cálida, con el familiar aroma del café. Las luces amarillas eran suaves. Las voces de los clientes se mezclaban con la música tranquila de fondo. Y en un rincón, junto a la ventana de la derecha, lo vi. Adrián. Estaba sentado con la espalda recta. Su rostro miraba hacia la calle. Llevaba el pelo un poco más largo que la última vez que lo vi. Sus hombros eran más anchos. Había una calma en su postura que antes no tenía. Había cambiado, pero cuando giró la cabeza y me vio, sus ojos seguían siendo los mismos. Al final has venido, dijo. Me acerqué y me senté frente a él sin apartar la mirada. Siento haberte hecho esperar. No pasa nada. Sonrió levemente. Ni siquiera estaba seguro de que vinieras. Lo miré fijamente durante unos segundos. No he venido por los recuerdos, sino por negocios. Él soltó una pequeña risa, no una risa burlona, sino como si entendiera lo sólida que era la barrera que había levantado. Lo sé, respondió. Y no sacaré el tema del pasado si no quieres. No respondí. Un camarero nos trajo la carta, pero solo pedí una bebida sencilla. Él hizo lo mismo. Cuando el camarero se fue, el silencio nos envolvió. No un silencio incómodo, sino uno lleno de significado. Un silencio que contenía el pasado, el presente y el plan futuro que yo aún no había verbalizado. Finalmente, él reanudó la conversación. Entonces, ¿quieres vender esa casa? Asentí. ¿Estás segura? La pregunta era simple, pero su tono de voz era serio, como si estuviera midiendo mi determinación. Nunca he estado tan segura de algo, respondí. Me miró durante mucho tiempo, escrutando mi expresión. Entonces, ¿hay algo detrás de tu decisión? Por supuesto. Se inclinó un poco hacia adelante. No preguntaré qué es. No eres de las que toman decisiones impulsivas. Así que, si esta es tu decisión, confío en que lo has pensado bien. Agradecí la forma en que lo dijo. Era simple, pero me dio fuerza. Si estás lista, dijo de nuevo. Yo estoy listo para comprar esa casa en cualquier momento. Asentí en silencio. Empecemos los trámites mañana mismo. Eso es más rápido de lo que pensaba. Quiero terminar con todo lo antes posible. Él no preguntó por qué. Eso me convenció aún más de que era el comprador adecuado. No solo por nuestro pasado, sino porque era el tipo de persona que sabe cuándo hablar y cuándo callar. Me miró seriamente y luego preguntó en voz baja. Valeria, ¿estás bien? Esa pregunta me dejó sin aliento por un instante. No porque no estuviera preparada para responder, sino porque hacía mucho tiempo que nadie me lo preguntaba así. Desvié la mirada hacia la ventana. Estoy mejor que antes. Espero que sí, respondió en voz baja. Porque pareces fuerte, pero también herida. Sus palabras me llegaron más de lo necesario, pero no era momento de bajar la guardia. Inspiré y volví a mirarlo. Esto no va de heridas, va de justicia. Él sonrió levemente, como si entendiera algo que yo no había dicho. Entonces, dijo, deja que te ayude. Fueron palabras simples, pero por su sencillez, se sintieron como una promesa. Al terminar la reunión, salí de la cafetería con paso decidido. El sol de la tarde iluminaba la acera, proyectando una larga sombra detrás de mí. Por alguna razón mi sombra me pareció diferente, más erguida, más nítida, más viva. De camino a casa no pensé en Mateo. No pensé en mi madre. No pensé en su miedo. Solo pensé en los siguientes pasos. Mañana la casa entraría en proceso de venta, y después, la caja fuerte de mi padre pasaría a ser propiedad de otra persona. Y cuando llegara el nuevo propietario, esa traición explotaría. Pero al llegar frente a la valla de la casa, vi algo. La puerta de la casa estaba entreabierta, la luz del salón encendida, y desde dentro se oía un leve sonido. La voz de mi madre y la de Mateo.
Me acerqué lentamente. No tenía intención de escuchar a escondidas, pero sus voces eran lo suficientemente altas como para que las oyera claramente. Valeria sabe algo. Estoy segura. La voz de mi madre temblaba. Su actitud ha cambiado. No es la de siempre. No puede ser, replicó Mateo. No sabe nada. Mateo, tengo miedo. Tranquilízate. Estaremos bien. Fue la mentira más obvia que había oído nunca. Mis labios se curvaron ligeramente. No, Mateo. No, mamá. No vais a estar bien. Abrí la puerta en silencio y ellos se quedaron helados al instante. Ah, ya has llegado, Valeria. Mi madre se agarró al borde de la mesa. No, nosotros solo... No esperé a que terminaran su explicación y pasé entre ellos. Está bien, dije. Mañana llegaré un poco tarde. Tengo un asunto importante. Sus rostros palidecieron al instante, como si la palabra importante fuera una amenaza que no podían comprender. Los miré de reojo. No me esperéis. Y entré en mi habitación y cerré la puerta. En mi mente dije, mañana llegará la primera tormenta. Desde el amanecer esta casa se sentía diferente. No porque algo hubiera cambiado, sino porque sabía que estaba esperando los últimos momentos antes de que dejara de ser mía. Ya no era un lugar que me ataba al pasado, ni la jaula en la que había estado encerrada con dos traidores. Esta mañana se sentía como el primer paso hacia la libertad y, al mismo tiempo, el primer paso hacia su ruina. Había silencio, un silencio anormal. No había la voz de mi madre llamándome a desayunar, ni los golpes de Mateo en mi puerta, actuando como si esta casa no estuviera llena de mentiras. Nada. Más bien, había una quietud que albergaba ansiedad. La sentí en cada poro de mi piel. Cuando salí de mi habitación, estaban sentados en el comedor. Sin desayuno, sin conversación, solo esperándome, como si yo fuera la persona que decidía hoy sobre sus vidas. Buenos días, saludé a la ligera. Mi madre se sobresaltó un poco y Mateo se enderezó. Ninguno de los dos respondió. Pasé junto a ellos, abrí el armario y preparé mi bolso para ir a trabajar como de costumbre. No había nada extraño en mis movimientos. Más bien, eso los asustaba aún más. Valeria, la voz de mi madre tembló en voz baja. ¿A dónde vas? A la oficina. ¿A qué hora vuelves? No lo sé, respondí mientras me arreglaba el pelo. Quizás por la noche. Mateo se levantó ligeramente. Valeria, ¿no tienes nada que decir? Me detuve y lo miré con ojos inexpresivos. Si tuviera algo que decir, dije con calma, ya lo habría dicho. Y sin esperar su reacción, cogí las llaves del coche y salí. Pero antes de que la puerta se cerrara, oí a mi madre susurrar ansiosamente. Mateo, ella sabe algo. Y la puerta se cerró. Durante todo el camino a la notaría, mi corazón latió con firmeza, sin acelerarse, sin nervios, sin dudar. Había estado esperando este día desde que supe la amarga verdad, desde el momento en que esa foto apareció en las redes sociales, desde que mi vida fue sacudida por las personas que no debían traicionarme. Cuando llegué, Adrián, el comprador de la casa, ya estaba esperando. Estaba de pie, con postura erguida, vestido con una camisa sencilla. Al verme llegar, sonrió levemente. «Has llegado puntual». «Por supuesto», respondí. «Estoy lista para empezar». Entramos juntos y firmamos los papeles uno por uno. El ambiente era tranquilo, limpio, profesional, pero podía sentir cómo los momentos de mi vida estaban cambiando. Cuando el notario me entregó el contrato de compraventa, Adrián me miró durante mucho tiempo. «A partir de hoy», dijo en voz baja. «Esa casa es mía». Lo miré a los ojos y sentí un alivio momentáneo. «Gracias», susurré. Él se inclinó un poco. «Valeria, ¿de verdad estás preparada para enfrentarte a todo lo que venga después?» Sonreí levemente. «Ya no hay nada que me asuste». Y... lo decía en serio. Esa tarde decidí volver a casa temprano. No para dar explicaciones ni para pedir disculpas, sino para presenciar en persona la reacción de mi madre y Mateo cuando la realidad los golpeara. Al entrar en el jardín, el aire se sentía pesado. La casa parecía la misma de siempre. Pero yo sabía que pronto todo iba a cambiar. Cuando abrí la puerta, mi madre se acercó a toda prisa. Su mirada estaba llena de ansiedad. «Valeria, ¿dónde has estado? ¿Por qué no contestabas al teléfono? ¿Sabes lo preocupada que estaba?» Miré mi móvil, que estaba en silencio. Estaba ocupada. Mateo apareció desde el salón. Su rostro estaba pálido. «Valeria, tenemos que hablar». Dejé mi bolso. «De acuerdo, pero más tarde. Tengo que prepararme para algo». Mi madre se acercó. «¿Prepararte para qué?» «Me estás poniendo nerviosa». La miré. Y por primera vez, vi un miedo puro en los ojos de una mujer que siempre había sido tan dominante, tan segura de sí misma,
tan metida en su propio mundo. Solo estoy esperando a alguien, respondí. ¿A quién?, preguntó Mateo. Sonreí. Al dueño de la casa. En ese instante, el color desapareció del rostro de mi madre. Sus labios se abrieron, pero no salió ningún sonido. Mateo me miró como si acabara de clavarle un cuchillo en el pecho. ¿Qué quieres decir?, dijo a la fuerza. He vendido la casa, respondí con calma. Oficialmente a partir de hoy. ¿Qué?, gritó mi madre desesperada. ¡Estás loca! Mateo se acercó 2 pasos. Valeria, esa es tu casa, la casa de tu familia. Ya no, respondí. Y hoy vendrá el nuevo propietario. Mi madre gritó, esta vez más fuerte. Estás loca. Esta es nuestra casa. No puedes hacer esto. La miré fijamente. Esta casa es la herencia que me dejó mi padre. Puedo hacer con ella lo que quiera. Mi madre guardó silencio. Mateo se llevó las manos a la cabeza, como si intentara contener una respiración entrecortada. Justo cuando el debate iba a estallar de nuevo, sonó el timbre. Ding dong. Sonó como la campana de una iglesia anunciando el comienzo del juicio. Mi madre guardó silencio. Los dos se giraron hacia la puerta con los ojos muy abiertos. Valeria. La voz de Mateo apenas se oía. No abras. Caminé lentamente hacia la puerta. Cada paso se sentía como el redoble de un tambor de guerra. Y cuando abrí la puerta, el viento de la tarde entró de golpe. En la puerta, Adrián, el nuevo propietario, estaba de pie, tranquilo, con una leve sonrisa. Su mirada hizo que Mateo retrocediera un paso. Hola, les dijo. Soy el nuevo propietario de esta casa. Mi madre volvió a gritar y se llevó la mano al pecho. No, no, no puede ser. Adrián me miró de reojo y luego volvió a mirarlos a ellos. A partir de hoy, esta casa es oficialmente mía. He venido a ver su estado. Y miró la pared junto al salón. Tengo que comprobar que la caja fuerte de la herencia que se dice que está enterrada detrás de la pared está intacta. Mateo se quedó helado. Mi madre, petrificada. La caja fuerte. Susurró mi madre. Los miré y, por primera vez desde la traición, sentí una profunda satisfacción. Sí, dije en voz baja, la caja fuerte que dejó mi padre. Adrián añadió, y según el testamento, su contenido ahora me pertenece como dueño de la casa. Mateo se derrumbó. Mi madre empezó a llorar en silencio. Me adelanté y me puse al lado del nuevo propietario. Esto es solo el principio, susurré. Mi madre me miró. Las lágrimas caían sin cesar. Valeria, ¿por qué haces esto? Somos una familia. No, respondí tajante. Vosotros no sois mi familia. Y en ese momento, esa vieja casa se convirtió en el testigo del momento en que sus vidas se derrumbaron. El aire dentro de la casa se volvió aún más pesado cuando el nuevo propietario entró en el salón. Mi madre seguía sollozando violentamente, agarrándose el pecho. Mateo, por su parte, se levantaba y se sentaba sin rumbo, tambaleándose como si no supiera cómo afrontar la realidad que le había abofeteado sin piedad. Yo permanecía tranquila al lado de Adrián, el nuevo dueño. Él inspeccionaba la pared donde, según mi padre, se ocultaba la caja fuerte. La pared parecía normal, lisa, sin nada sospechoso, pero más allá de la capa de pintura y cemento, se escondía una historia oscura que nadie, excepto mi padre, había conocido durante años. Y ahora, esa verdad estaba a punto de salir a la superficie. ¿Dónde está exactamente?, me preguntó Adrián. Señalé el gran armario que había detrás. Mi padre la ocultó con mucho cuidado. Solo me lo reveló a mí después de morir. Mateo tragó saliva. Su rostro estaba aún más pálido. Tu padre. Su voz se quebró. ¿Escondió algo en esta casa? ¿Por qué no lo dijiste antes, Valeria? Lo miré con indiferencia. Porque no tenías derecho a saberlo. Mateo se pasó las manos por el pelo, frustrado. Valeria, no lo entiendes. Lo que sea que haya en esa caja fuerte podría ser peligroso para nosotros. Te equivocas, le corté. Para nosotros no, para vosotros. Mi madre se secó las lágrimas bruscamente. Yo no te he hecho nada. Estás malinterpretando las cosas. Esta casa es tuya, Valeria. Deberías protegerla, no venderla, no entregar todo esto a un extraño. Me giré y la miré. ¿Un extraño? Mi sonrisa se torció. Al menos esta persona no se acostó con mi marido. Mi madre enmudeció. Mis palabras los golpearon sin piedad. Pero antes de que ninguno de los dos pudiera replicar, Adrián se acercó lentamente a la pared, inspeccionó las esquinas, dio unos golpecitos y finalmente encontró el punto exacto. Habrá que mover este armario. Sin más, empujó el gran armario con facilidad, demostrando lo fuerte que se había vuelto. Mateo se quedó paralizado. Quizás se dio cuenta de que este hombre ya no era la figura de mi pasado. Había cambiado mucho.
y quizás se había vuelto más peligroso. Una vez movido el armario, un tenue patrón de líneas rectangulares se reveló en la superficie de la pared. «¿Es esto?», murmuró Adrián en voz baja. Sentí que se me cortaba la respiración por un momento. La caja fuerte era real, existía, y su contenido iba a cambiarlo todo. Con calma sacó una pequeña herramienta de su maletín. Mateo reaccionó al instante. «¿Has traído herramientas para abrir cajas fuertes?» «Esta es mi casa», respondió Adrián sin girarse. «Y esta es una herencia a la que tengo derecho. Por supuesto que he venido preparado». Un leve sonido metálico se oyó cuando la herramienta tocó la superficie de la caja. Mateo intentó avanzar, pero lo detuve con un pequeño gesto en su pecho. «Si la tocas una vez más, haré que esta persona te eche de esta casa ahora mismo», le dije en voz baja. Mateo se quedó petrificado. Mi madre se retorcía, en pánico. «¿Por qué haces esto?» «Valeria, para. Por favor». La miré sin emoción. «Si querías suplicar, deberías haberlo hecho antes de verte a escondidas con mi marido». El rostro de mi madre se descompuso. Completamente. Mientras tanto, se oyó un leve clic. La señal de que la pequeña herramienta había logrado escanear y abrir el primer mecanismo de la caja fuerte. Adrián susurró. «Queda una capa más». Contuve la respiración y apreté los puños. Mateo observaba con los ojos muy abiertos. Mi madre se apoyó en una silla para no desplomarse. Se oyó un roce mecánico, y luego, con un sonido decidido, clac, una parte específica de la pared se abrió. Una sección de la pared se deslizó lentamente hacia un lado, revelando un pequeño espacio del ancho de un brazo. Dentro había una caja de metal de color oscuro y varios sobres grandes de aspecto muy antiguo. Mateo emitió un pequeño sonido, como si se ahogara. Mi madre se derrumbó en el suelo, llorando en silencio. Adrián sacó la caja de metal. Pesa bastante. Se quedó pensativo un momento. «Tu padre escondió algo muy importante aquí», dijo en voz baja. «Lo sé», respondí. «Y también sé que su contenido no les favorecerá». Adrián abrió la caja lentamente. Cuando la tapa se levantó, el mundo pareció detenerse. Dentro había un montón de cintas de casete antiguas, un pequeño USB negro, fotos, dinero, cartas selladas herméticamente y una nota manuscrita de mi padre. Adrián las revisó una por una. Su rostro fue cambiando lentamente, no de sorpresa, ni de miedo, sino algo más profundo. Comprensión. Soltó un largo suspiro. «Tu padre sabía de su aventura desde hace mucho tiempo», dijo. Mateo cerró los ojos con fuerza, como si quisiera huir de la realidad. Mi madre gritó. «No». Adrián continuó. «No solo eso. Hay pruebas contundentes de vuestra relación desde antes de que Valeria se casara». Mateo abrió los ojos. «Ojalá me tragara la tierra», murmuró en voz baja. Adrián levantó una foto. Mostraba algo que me dejó sin aliento. Una versión joven de mi madre y alguien a quien conocía muy bien. Adrián dijo con voz neutra. «Esto es mucho antes de que te casaras con Valeria, Mateo. Tu padre lo sabía y lo documentó todo». Me acerqué para ver el resto del contenido de la caja. Había grabaciones antiguas de cámaras de seguridad, pruebas de transferencias de dinero, una carta de amenaza de alguien que no conocía, y entre todo el montón una carta con mi nombre en el anverso. Me temblaron las manos al cogerla. «Tu padre te dejó una carta», dijo Adrián. Mi madre se cubrió el rostro. «No la abras. No abras esa carta». La miré. Mi mirada era fría. «¿Por qué? ¿Temes que se descubra la verdad?» Abrí la carta lentamente. La letra pulcra de mi padre se encontró con mis ojos. «Valeria, si estás leyendo esto, es que ya no estoy en este mundo. Hija mía, no confíes en quien intenta robarte la vida. Desde hace mucho tiempo ha habido alguien que ha querido destruirte. Tienes que ser fuerte. Esta caja fuerte lo explicará todo. Te quiero, mi niña». Sentí que mi cuerpo temblaba. Adrián me tocó ligeramente el brazo para darme fuerzas. Respiré hondo. Volví a meter la carta en la caja. Y miré a mi madre y a Mateo. «Vosotros». Mi voz tembló, pero era firme. «Destruisteis a mi padre mucho antes de destruirme a mí». Mi madre empezó a sollozar tan violentamente que casi se desmaya. Mateo se llevó las manos a la cabeza, como si quisiera golpeársela contra la pared. Pero Adrián dijo en voz baja. «Esto es solo la punta del iceberg». «¿Qué quieres decir? ¿La punta del iceberg?» Adrián abrió el último sobre. Dentro había otras fotos, más detalladas, más letales, y supe que la verdadera tormenta estaba a punto de comenzar. Esta casa fue una vez el lugar donde comenzó todo el dolor. Ahora, aquí es donde todo termina. No con gritos, ni con una venganza explosiva, sino con una realidad que cae lentamente pero lo destruye todo. Adrián, el nuevo propietario,
Abrió el último sobre de la caja fuerte de mi padre. El silencio se apoderó de la habitación. Mi madre sollozaba en silencio, sus hombros se sacudían. Mateo, desplomado en el suelo, miraba la pared con ojos vacíos, como alguien a quien le han arrebatado por la fuerza todo su futuro. Y yo estaba de pie en medio de la habitación sintiendo cómo toda mi vida cambiaba de rumbo. Adrián sacó varias fotos más de ese sobre. Fotos antiguas. Fotos que me di cuenta de que no eran una simple prueba de una aventura o una traición. Eran el principio de todo. Cuando nos mostró la primera, el mundo se detuvo. La foto mostraba a mi padre sentado en su estudio. Tenía una cara que nunca le había visto antes. Un rostro lleno de terror. Detrás de él, había alguien de pie. Una sombra oscura. Solo se veía la silueta. Mi madre sollozó aún más fuerte. Mateo cerró los ojos. Yo miré la foto sin pestañear. Tu padre estaba siendo chantajeado, dijo Adrián en voz baja. Giré la cabeza rápidamente. ¿Qué? Me entregó una segunda foto, esta vez más clara. Mi padre estaba sentado en una silla. Sus manos estaban sobre el escritorio, y en la esquina inferior de la foto había un pequeño papel escrito a mano, una nota de chantaje. Si revelas algo, tu familia será destruida. Me temblaron las manos al verlo. Esto no tiene sentido. Pero Adrián continuó, sacando otra nota del sobre. Esto lo escribió tu padre. No solo me han traicionado, sino que quieren destruir a Valeria. Tengo que protegerla. Tengo que asegurarme de que no viva con ellos, después de que yo muera. ¡No!, gritó mi madre acurrucándose en el suelo. Sentí que el mundo se tambaleaba. No era un simple asunto de una aventura. No era un asunto de traición. Esto era mucho más oscuro. Adrián continuó, con voz tranquila pero firme. Valeria, tu padre sabía de la relación de tu madre y Mateo mucho antes de que te casaras. Sabía que esa relación no era sana, que era anormal, que era inaceptable. Pero había alguien detrás de ellos. Alguien que forzó esa relación. Alguien que chantajeó a tu padre. Lo miré fijamente. ¿Quién? Sacó la última foto del sobre. Una foto que me heló la sangre. Un hombre. De rostro duro. De mirada fría. Y lo conocía. Era el hermano del mejor amigo de mi padre. Alguien que una vez venía a casa a menudo, fingiendo preocupación. Alguien en quien mi padre confiaba, pero que más tarde se convirtió en una sombra oscura que vigilaba cada movimiento de nuestra familia. Adrián señaló la foto. Tu madre y Mateo eran sus marionetas. Él lo manipulaba todo desde las sombras. Tragué saliva. Sentía el pecho oprimido. ¿Por qué? Sencillo, respondió Adrián. Dinero y rencor hacia tu padre. Todos estaban atrapados en un juego que tú nunca viste. Mi madre gritó. No es verdad. No tuve elección. Ese hombre nos amenazó. Dijo que mataría a tu padre. Los miré a los dos. Y aún así, seguisteis adelante, mi voz se quebró. Aún así, os veíais a escondidas. Mi madre lloró aún más fuerte. Mateo intentó acercarse, pero retrocedí un paso. No quería que me tocaran. Ninguno de ellos. Tu padre lo sabía todo, dijo Adrián. Por eso hizo esta caja fuerte. No solo para guardar pruebas, sino para que algún día tú conocieras la verdad que él había soportado solo. Cerré los ojos. Unas lágrimas insoportables cayeron. Papá, ¿cuánto dolor guardaste para ti solo? ¿Cuánto tiempo viviste con miedo para protegerme? Rompí a llorar, pero no grité, no me descontrolé. Fue un llanto silencioso pero desgarrador. Adrián se acercó lentamente. Valeria, ¿qué quieres hacer ahora? Todas las pruebas están en tus manos. Lo miré. Nuestros ojos se encontraron y supe la respuesta. Voy a terminar con esto, respondí en voz baja pero firme. No con venganza, ni con violencia. Solo quiero ser libre de ellos. Adrián asintió. Entonces déjamelo todo a mí, yo me encargaré del resto. Mi madre se arrastró hacia mí y se agarró al borde de mi ropa. Valeria, no me abandones. Me arrepiento. Me equivoqué. Fui una estúpida. Retrocedí. Pero tú no eres mi madre, dije con la voz más tranquila que jamás había salido de mi boca. Una madre protege a sus hijos. Tú arruinaste mi vida antes de que yo fuera siquiera adulta. No mereces llamarte madre. Mi madre lloró como una loca. Pero ya no había nada que se pudiera arreglar. Mateo dijo. Valeria, yo te quise. Cometí un gran error. Sonreí con amargura. Lo que Mateo siempre ha querido es a sí mismo. Adrián cerró la caja fuerte, la señal de que todo había terminado. Entregaré estas pruebas a las autoridades, dijo. Todos los implicados asumirán sus responsabilidades. Hazlo, respondí. Y con eso,
La caja fuerte de mi padre se cerró. El símbolo de todo ese oscuro pasado había llegado a su fin. Después de que todo terminara, salí de la casa. El cielo era naranja. El viento de la tarde me acarició el rostro, aliviando las heridas que había guardado durante tanto tiempo. Adrián salió detrás de mí. ¿De verdad no quieres volver a verlos? Miré la casa, el lugar donde nací, donde crecí, donde fui destruida. Y ahora, esa casa ya no era mía, ni mi pasado, ni mi carga. He terminado con ellos, respondí en voz baja. Ahora lo que necesito es un nuevo comienzo. Él sonrió levemente. Entonces, si necesitas ayuda, aquí estaré. Asentí. Gracias. Nos quedamos junto a la valla, mirando el sol ponerse lentamente. Por primera vez en mi vida sentí la libertad. No porque todo hubiera terminado, sino porque había elegido no volver atrás. Me fui de esa casa sin mirar atrás. Dejé el pasado, dejé las heridas, los dejé a ellos, y aunque al principio mis pasos eran pesados, con cada paso siguiente se volvieron más y más ligeros. Porque este no era el final de mi vida, era el comienzo de una vida que por fin era mía.